Algunos por ahí como que apenas están leyendo, ¿no? Seré yo, Señor. Muy bien. Entonces, vamos a mirar algo, vuelvo y le repito, porque es tan importante conocer la historia. Porque siempre cuando vamos a hacer guerra espiritual y cartografía espiritual, la historia es clave. ¿Sí? Y dentro de todo lo que ustedes dijeron, ahí está todo. Ahí está todo. Lo primero que me llamó la atención cuando comencé a escudriñar en la historia es que curiosamente, como en estos días estábamos hablando acerca de eso, Copacabana aún es más antigua que el mismo Medellín. Más antigua. ¿Ve? Y cuando comencé a indagar, acá le llamaban la tasajera, ¿no? Imagínense ese nombre tan raro, la tasajera. Y según miraba la historia, acá se trajo a muchos esclavos a trabajar en las minas. Y siempre donde hay esclavitud, hay derramamiento de sangre. Y donde hay derramamiento de sangre, hay posesión demoníaca. ¿Sí? Hay lugares, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, donde siempre suceden cosas particulares. Vea, un ejemplo, en esa calle siempre hay accidente. Vea, en esa esquina siempre pasa algo, en ese lugar. Entonces, donde hay derramamiento de sangre o donde hay violencia excesiva, allí hay espíritus territoriales que se adueñaron de ese lugar. Esos lugares uno tiene que ubicarlos, ¿sí? Entonces, para hacer cartografía, ustedes tienen que establecer un mapa. Pueden hacerlo imprimir muy grande. Ahora se puede, a través de estos mecanismos, en una lona, pueden hacer imprimir un mapa grande donde ustedes puedan ubicar todos estos lugares donde hay influencia espiritual. ¿Sí? Que pasábamos en la madrugada, yo me recuerdo, hay una parte que es la zona de los bares y las discotecas y todo eso. Todos esos lugares son claves. Volviendo al punto principal de cómo comenzó todo el mover acá, de las cosas más interesantes, como lo decía acá un hermano, y que a mí me llamó la atención también, es que desde otro lugar, ¿no? Literalmente fue traída, dice, un cuadro, desde Bolivia, imagínense, desde Bolivia, llamada la Capacahuana, que es un nombre indígena, pero que curiosamente se conecta con la famosa, lo que miramos en la palabra, la famosa reina de los cielos. Yo no sé si ustedes con el pastor Oscar hayan profundizado en este tema de Semiramis. ¿Sí? Más o menos tienen un poquito del conocimiento de Semiramis y Nimrod. La palabra dice que Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, es en la versión Reina Valera, pero en versiones más antiguas dicen que él era el primer cazador de almas. Fue la figura del anticristo, es una figura de anticristo, porque cuando el Señor les ordenó que se extendieran y se multiplicaran, ellos no lo hicieron. Ellos hicieron su propio reino, el reino de Babel, de donde viene la palabra Babilonia, ¿sí? De ahí viene la famosa Torre de Babel. Todos los historiadores convergen en el mismo punto, que estos dos personajes, Nimrod tenía a su esposa llamada Semiramis, crearon un gobierno. Posteriormente, dice la historia, Nimrod muere y esta mujer quedó sola al frente del gobierno de todo el imperio. Dice la historia que esta mujer, los sacerdotes que habían, digamos, dentro de este reino, que era obviamente todo completamente en rebelión, ella quedó en embarazo de uno de estos sacerdotes y nace un muchacho llamado
Tamuz, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ella dijo que ese era un hijo que había sido incubado de Nimrod, porque ella dijo que Nimrod subió y se convirtió en el sol, y que esos rayos vinieron sobre su vientre, y que ella quedó allí ya en embarazo, y posteriormente nace Tamuz, ¿sí? De donde viene, usted encuentra ese nombre, lo encuentra en Ezequiel, donde habla de que hacían endechas a Tamuz y todo esto. Y de ahí viene el concepto de la famosa reina de los cielos o la reina de la fertilidad, que era a quien se le atribuía las cosechas. Ustedes no sé si tengan presente cuando habla acerca de las primicias y dice: no cocerás la leche del cabrito en la leche de su madre. Si lo han leído, que uno dice: ve, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? No sé si usted le haya llamado la atención esa parte. No cocinarás al cabrito en la leche de su mamá. ¿Usted ha investigado eso? ¿Le ha llamado la atención? A mí me llamó la atención. Dije: ¿por qué, hablando de primicias, habla acerca de ese punto? No cocerás, porque así dice, ¿no? Traerás las primicias a la casa del Señor. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Eso a mí me llamó la atención. Entonces me puse a investigar y mire qué interesante. Las culturas paganas que hacían adoración a la reina del cielo, ¿qué era lo que hacían? Cogían a los cabritos, los cocinaban en la leche de la mamá y hacían un caldo. Y ese caldo lo derramaban sobre los árboles, lo derramaban sobre los cultivos para que, entre comillas, las cosechas fueran fructíferas. Porque recuerde que la diosa, como así le llamaban, o la reina de los cielos, era la que traía bendición supuestamente a los cultivos y a las siembras. Entonces, cada vez que iba a empezar, excelente, bien, anótese un punto. Entonces, ellos les están hablando y les dicen, hay dos, ¿no? Y el otro es el de donde habla de las primicias. No sé si me lo ayudas a buscar allí. El otro habla acerca en relación a las primicias. Y yo dije, bueno, entonces resulta que cuando iba a comenzar el año agropecuario, porque recuerde que el pueblo de Israel dependía de qué cosa, de la lluvia. Si no había lluvia, no había vida, literalmente se morían porque se acababa todo. Entonces para ellos era muy importante que sus cultivos, exactamente, florecieran. Entonces ellos lo que hacían era esa práctica, como un agüero. Es como cuando en Navidad llega, ahora que estamos ya cerquita, ¿cuántos se han echado lentejas en los bolsillos? A ver, confiesen la verdad. Que se echan que lentejas, que cogen la maleta, hay que darle una vuelta a la cuadra, que los calzones amarillos. Yo le dije, Pastor Oscar, ¿y estos boxers amarillos? No, que ahora para el 31. ¿Qué tal? ¿No se imaginan nosotros con agüeros, hermano? Supuestamente estos agüeros son para ello, para que el año que viene sea un año supuestamente bendecido. Y esto era algo que lo practicaban. Y este era literalmente un agüero que lo hacían en honor a la diosa del cielo, o sea, a Semiramis. Porque después dice la historia que ella muere y supuestamente ella asciende y se convierte en la reina del cielo, en la reina de la fertilidad. Cuando usted le pone la reina del cielo en Google, usted se va a encontrar que antes de que aparezca María, la madre de Jesús, esta cultura impactó todas las naciones. Usted encuentra a una mujer con un bebé en la China, en Japón, aún acá en nuestro territorio, en cuanto a los indígenas, por ejemplo, para el sector nariñense, Bachué. Y es una mujer que sale del lago con un bebé
en brazos. Y esto es una cultura supremamente muy antigua, antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo por medio de... Entonces, obviamente, deducimos que no es María. Pero curiosamente, por medio de todo lo que es el sincretismo religioso, sencillamente lo que hicieron fue una jugada maestra y trajeron esta diosa pagana y le pusieron el nombre de María y ya. Pero hay un trasfondo espiritual muy fuerte. Entonces, lo primero que yo deduzco a través del nombre de la famosa capa caguana, que es lo mismo. ¿Ve? Encontré algo que es interesante. Acompáñeme un momentico, vamos a mirar un poco de Biblia. Deuteronomio capítulo 32. Vaya conmigo rápidamente. Deuteronomio capítulo 32. Si ya lo encontró, dígame amén. No sé si alguien aquí tenga una versión diferente a la Reina Valera, PDT o NTV. ¿Alguien tiene una NTV? ¿Sí? Excelente. Y si tiene una PDT también es muy bueno. A ver, escuchemos ¿cuál tienes tú? La que quieras, ¿no? ¡Caramba! Dale, en la PDT mejor. Perdón, 8. Amén. En la Reina Valera o en la versión internacional dice que Dios repartió los territorios de acuerdo a los hijos de Israel. Pero en la PDT o en la NTV, que son versiones más profundas y más actuales, cuando Dios Altísimo distribuyó las naciones, cuando dividió a la raza humana, Él arregló los límites de las naciones iguales al número de los ángeles. Mire qué interesante eso. Dividió la tierra de acuerdo a los ángeles. Eso es a lo que nosotros le llamamos espíritus territoriales, ya sean de parte de Dios o de parte del enemigo. Eso depende del gobierno que ejerza la iglesia. Así de sencillo. ¿Ve? Entonces, un ejemplo. Comenzamos a orar y comenzamos a entender qué es lo que estamos aquí, contra qué se lucha en Copacabana. Entonces, cuando hay adoración a la Reina del Cielo, casi es muy particular que en muchos lugares es lo mismo. La adoración a la Reina del Cielo. En todo lugar donde hay adoración, así sea no de una manera directa, pero a través de la historia y de todo eso, póngale por seguridad que siempre va a haber inmundicia sexual. Siempre. Porque eso era lo que caracterizaba la adoración a Semiramis. Después, recuerde, yo les hablaba ayer de Éfeso, que es lo mismo, es la misma historia, simplemente con otro nombre, pero la adoración es al mismo ser espiritual. ¿Ve? ¿Y de qué se caracteriza eso? Por la inmundicia sexual, por el desenfreno carnal. ¿Ve? Y según lo que tengo entendido, acá en Copa eso es muy fuerte. ¿Sí o no? Es muy fuerte. Entonces, yo ya comienzo a entender, como dice el dicho popular, por dónde va el agua al molino, ¿verdad? Mire, cuando leemos esa parte que está acá en pantalla, dice que el Señor distribuye territorios y en cada territorio hay designado un ángel, ¿verdad? Vuelvo y le digo, puede ser o un ángel de Dios o un ángel caído. ¿Ve? De eso determina el mover, la influencia. Cuando la iglesia comienza a tomar un territorio y comienza a declarar que el reino del Señor se manifiesta y comienza a descender, como el Señor Jesucristo oraba en la oración del Padre Nuestro, trae el reino, trae tu reino. Es el gobierno de la iglesia estableciéndose sobre un territorio. Cuando la iglesia entiende el poder que tiene y la autoridad que tiene,
porque es que a veces nosotros no nos alcanzamos a imaginar el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Desconocemos muchas veces el poder y la autoridad que usted y yo tenemos. Cuando usted entiende que usted está revestido por el poder de Dios y Dios le ha concedido una autoridad sobrenatural, entonces comenzamos a establecer gobierno. Amén. Entonces comenzamos a ir a los diferentes lugares donde hay una influencia espiritual y comenzamos a declarar en el nombre de Jesucristo todo espíritu territorial que estaba aquí asentado por años, por décadas, por lo que sea. Señor, hoy reclamamos este lugar para el gobierno de la iglesia en el nombre de Jesús. Es una oración bajo revelación. Punto. ¿Ve? Es entender qué pasa, qué sucede, qué se mueve y declarar. Por eso es que las palabras son tan poderosas, porque nuestras palabras llevan ese rema de Dios, esa revelación. Entonces, todo parte del conocimiento. Amén. Entonces, entre mayor conocimiento, más revelación usted tiene y más facilidad tiene para orar y declarar el reino del Cristo. Amén. Entonces, hay algo que me llama también la atención, y de eso sí, yo creo que no lo dijeron, la conexión que tiene, bueno, que la hermana dijo un poquito acerca de la Iglesia Católica. Pero cuando comenzamos a profundizar todo lo que tiene que ver la influencia de la Iglesia Católica, eso nos conecta con una ciudad, Popayán. Sí. Toda la influencia católica entró por Popayán, a Colombia. Por eso en algún tiempo muy atrás, esa era la capital de Colombia, Popayán. ¿Sí? Porque allí estaba ubicada toda, como se dice, la alta jerarquía española. Y por lo tanto, la Iglesia Católica ahí tenía su epicentro. Y ellos, como eran los que tenían una conexión muy fuerte, no solamente con la parte religiosa, sino también con la parte gubernamental, ellos establecían todo tipo de decretos que influían completamente la parte de gobierno. De allá comenzó el decreto para que acá fuera establecido un asentamiento aquí en Copacabana. De allá vino el decreto. Y de levantar la primera iglesia católica aquí en Copacabana. De allá, de Popayán vino. Entonces, todo eso me llama la atención porque son personas que tienen influencia. Dice la palabra, y usted lo ha leído en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne. ¿Contra qué luchamos? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. La palabra gobernador de la tiniebla en griego es cosmocreitor y representan influencia sobre personas que tienen gobierno. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. ¿Cómo trabaja un gobernante de las tinieblas? Con personas que tienen, vuelvo y le repito, influencia en personas, en lugares, en territorios. Un ejemplo, comenzamos con el presidente de Acción Comunal, que de ahí comienza, ¿no? El gobierno ya, ¿no? De ahí sigue con un concejal, de ahí comienza con un alcalde, sigue con un gobernador, un senador y un presidente. Es como el rango del que viene todo lo que tiene que ver con la parte de gobierno y política. Y es la autoridad que comienza a desempeñar una persona desde una pequeña influencia de personas y va creciendo, ¿verdad? Va creciendo hasta tener una influencia muy amplia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los gobernadores de las tinieblas trabajan sobre personas de gobierno. Y cuando hablamos de gobierno no podemos desconocer lo que decía acá la Iglesia Católica. Eso no se puede desconocer. Entonces, muchos decretos y muchas cosas vinieron por medio de la Iglesia Católica bajo decretos. ¿Sí? Porque son personas con autoridad. Pero entonces, aquí es donde está lo interesante, que si la conexión viene de Popayán, desde una persona que tuvo autoridad, entonces Dios, como es tan bueno, estamos en ese lugar y como Él es el que nos ubica de acuerdo a sus propósitos, entonces proféticamente yo creo, porque digo que nada es casualidad, ya que nosotros estamos allá
asentados en el Cauca, Popayán, Timbío, el Señor establece también una autoridad, pero ya una autoridad conforme al diseño divino para destruir y desestablecer todo decreto de las tinieblas. Hemos estado subiendo en estos días a los montes a orar y a soltar palabra de Dios. Y ha sido tremendo. Mire que en esta madrugada, antes de ir acá a la parte que estuvimos hoy, sí, yo le contaba al pastor, tuve un sueño fuerte, pero tremendo, hermano, que me han pasado así, no contadas veces. Yo soy sincero, no soy de los que digo, uy, tuve un sueño, y no, de vez en cuando. Pero cuando tengo un sueño, hay algo que Dios me quiere mostrar. Y en esta madrugada tuve un sueño, y en ese sueño miraba a una mujer anciana. De tan anciana, sus ojos eran blancos ya, como usted mirado una persona que ya tiene de pronto una edad avanzada y de pronto ya comienzan sus ojos a oscurecerse y tienden a tornarse como blancos, tal cual. Y en medio de ese sueño, esta mujer se me oponía y comenzaba a través de toda la brujería y de cosas a querer atacarme en el sueño, ¿sí? Pero pues como uno en el sueño también uno entiende quién es uno en el Señor, yo estaba orando, hermano, y estaba en una guerra espiritual impresionante. Entonces cuando esta mujer se sintió debilitada, apareció la hija de ella, la hija de esa bruja, que era una muchacha más joven, y vino en la misma tónica, y seguía siendo guerra espiritual, y al ratico sonó el celular, y me levanté y dije, ve, qué interesante. Cuando me levanté, yo le digo, Señor, ¿y esto qué representa? Entonces él me dijo, alta brujería. Copacabana tiene alta brujería, hermano, fuerte. Y ahora que estaba estudiando la historia, me doy cuenta de que acá se ha movido una cosa muy tremenda, hermano. Allá donde estoy, en el lugar donde me encuentro en este momento, yo sé que Dios me llevó allá por alguna razón. La mayoría de las personas de Popayán van a Timbío a buscar y a consultar a los brujos, porque los brujos más fuertes del Cauca, parece ser, hasta ahora donde yo me doy cuenta, están en un sector muy fuerte de Timbío, que es donde estoy curiosamente ahora. Cosas de la vida, hermano. Y esto me he ido enterando paulatinamente. Y digo, ve, con razón el Señor me trajo acá a destronar todo eso. Y me han pasado unas cosas que usted dice, uy, pero qué locura, ¿no? Qué tremendo eso. De todo lo que tiene que ver con este mover. Imagínense que en una ocasión llegaron dos personas del Chocó, allá, a Timbío, lejísimos. Y fueron donde un brujo que es muy conocido en Timbío. Curiosamente vive a una cuadra de mi casa. Ya me enteré, ya comencé a datearme. Vecino, a una cuadra de la casa. Y vinieron desde Chocó, porque el muchacho, el hijo, porque eran dos, el papá y el hijo perdió la cabeza. Se le fue, perdió cordura, comenzó a alucinar y se volvió como un ser, ¿qué le podría decir? Como alejado de la realidad, enajenado, ¿verdad? Y mire lo que es la vida, ¿no? Porque un policía que había estado sirviendo en Timbío, lo habían trasladado allá, al Chocó. Y yo no sé cosas de la vida. Este señor se contactó con el hijo, le dijo, vea, yo le tengo la persona que a usted le puede ayudar con su hijo. Se llama tal y viven en Timbío. Ese señor es, vea, tremendo. Llévelo allá y él se lo sana. Llegaron ellos y como nosotros ya estábamos metiéndole guerra espiritual, Padre, toda brujería, toda hechicería, toda obra del diablo, Padre, sea destruida en el nombre de Jesús. Y hemos estado dándole parejo, hermano, durísimo a eso, para que todos esos centros de brujería se debiliten, se acaben, se destruyan, que eso no prevalezca,
que se arruine completamente todo eso. Llegaron de tan lejos, son horas y horas de viaje, hermano. Bajito sus 20 horas de viaje. Y llegaron allá y comenzaron a golpearle la puerta al Señor. Y nada que les abría. Y golpéele la puerta. Y nada, y nada. Y me cuenta el Señor, ya le voy a contar un poco más la historia, que él sentía que estaban adentro. Y él golpéele y golpéele. Y nada. Entonces, como venían de tan lejos, estaban cansados. Y a la vuelta vive una hermana de la iglesia, tiene una tienda. Entonces ellos dijeron, vamos a tomar fresquito y volvemos otra vez. Y llegaron donde la hermana. Y ella les dijo, vea, ¿y ustedes de dónde vienen? Digo, nosotros venimos del Chocó. ¿Y eso que los trae por acá? No, es que... Y el muchacho así, ido. Es que este muchacho estaba haciendo su carrera de derecho y ya estaba en los parciales finales y se le fue la mente. Quedó en shock, ya no hizo nada, ya no fue a la universidad, quedó como un ente. Y en ese momento llegó otro hermano de la iglesia y le dijo al muchacho que estaba así como ido, y dijo, ¿y esto qué es? Le dijo al papá. Dijo, no, es que ese muchacho, según yo he escuchado, la abuela era bruja por parte de mamá. Y a él lo habían consagrado desde niño a todo lo que era la brujería y le habían puesto un poco de manillas consagradas y un poco de cosas rarísimas. ¿Sí? Y entonces el hermano llegó y le cortó todo eso. Y le dijo, pero ¿sabes algo? Dijo, si usted verdaderamente quiere que Dios lo ayude, el pastor vive por aquí cerca, llamémoslo. Y yo en ese momento salía para la vigilia. Teníamos una vigilia en Popayán. Yo estaba ahí en Timbío. Y me dije, vea, pastor, aquí hay unas personas que necesitan, pero urgente, que se ore por ellos. Están súper mal el muchacho. Fui y los llevé a la iglesia. Y el primer round, hermano, dele, orando, y sino que cuando uno está con un compromiso, y me estaban esperando en la vigilia, le dije, vea, hermano, hasta aquí, mañana lo espero nuevamente en ayuno y vienen, amén. Y al otro día llegaron, pero ya él llegó diferente, el muchacho. Y comenzamos y nos metimos, y Dios mío, y el Señor comenzó, hermano, a moverse y a reventar cadenas y ataduras y cosas del diablo fuertísimas. Y en un momento este muchacho como que se conectó nuevamente con la realidad. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Me dijo, no sé, pastor, dijo. Estaba como perdida la mente, me dijo él. ¿Y cómo te sientes? Dijo, no, me siento bien. ¿Seguro? No, sí, pastor, mire, ya puedo hablar, porque era como un zombie. Y el hermano estando allí se comprometió con nosotros porque allá estábamos en Timbío, estamos construyendo. ¿Y ustedes qué están haciendo acá? Digo, no, estamos construyendo. Digo, a ver, vamos a ver qué están construyendo. Y él es abogado, y yo no sé un poco de cosas. Y dijo, pastor, dijo, voy a orarle al Señor para apoyarlos desde el Chocó. Cosas de Dios, sobrenaturales. ¿Ve? ¿Por qué yo le hablo de esto, hermano? Porque hay influencia espiritual muy fuerte, ¿sí? Y acá en Copacabana, muy similar, se mueve mucha brujería, muchísima. Entonces nosotros a través de la oración tenemos que comenzar a detectar los lugares. Por eso parte de la cartografía es entre todos ustedes hacer un trabajo, lo que les decía yo, hagan imprimir un pendón grande del mapa de Copacabana, y entre todos ustedes que conocen de todo, comiencen a ubicar los lugares claves. Bueno, aquí hay un brujo, aquí hay un centro todo lo que el Espíritu comienza a revelar, que es lo que les vamos a mostrar ahorita en este orden de ideas. ¿Para qué? Para que a través de la oración comience a ser destruido todo eso. Entre más clara sea la información, muchísimo mejor.
Entonces dice, ve, aquí hay una mujer que practica brujería. Un ejemplo, se llama XY, así se llama. Entonces usted allí anotan. Entonces al ladito del mapa, nombres puntuales. ¿Por qué uno logra todo eso? Uno averiguando y preguntando, todo lo encuentra, todo lo encuentra. Y eso es parte del trabajo que hay que hacer en cartografía espiritual. Tener datos precisos. En este lugar se llama así, se llama asá, aquí, en esto. Entonces uno comienza, yo no sé si ustedes se recuerdan que hay un momento donde el Señor le habla a Ezequiel y le dice, hazte una tabla de barro y comienza a dibujar, le dice. Sí, le dice que dibuje Jerusalén y profetiza, le dice. Mire qué interesante, ¿no? Porque es que uno no alcanza a entender hasta dónde puede llevar el poder de la oración profética. ¿Ve? Todo eso se hace a través de mapas. ¿Ve? De mapas. Y esto también aplica a nivel familiar, porque es que es la misma cosa, hermano. ¿Ve? A nivel familiar. Se comienza a establecer, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y la oración profética, ¿qué es la oración profética? Es la oración que viene dirigida del cielo, con palabras que vienen del corazón de Dios. Para eso es importante que nosotros conozcamos muy bien la Escritura. Hay unos salmos que son muy poderosos para la guerra. Les voy a dar algunos ejemplos. Aquí que estamos tocando un poco de todo ello. Porque vuelvo y le repito, la guerra espiritual no se puede hacer en nuestras propias fuerzas, ni con nuestras propias palabras. Tiene que ser guiada a través de la palabra de Dios. Amén. Y para eso usted y yo tenemos la espada. Esa es la espada. Por eso la palabra dice que parte de la armadura de Dios esta es la única arma para atacar. De resto, toda la armadura de Dios es para cubrirse, pero esta es para atacar. ¿Ve? Porque ahí le habla del escudo de la fe, le habla del casco, del yelmo, de la coraza. Todo es proteger, proteger y proteger. Pero cuando habla de atacar, es con la palabra. ¿Sí? Un ejemplo. Yo en una ocasión me di el trabajo de leerme todos los salmos. Le voy a dar la mayoría de los ejemplos que tengo aquí a mano y sacar en alto todos aquellos textos para combatir espiritualmente en el momento en que sentimos la confrontación. Dice, por ejemplo, miremos este ejemplo, Salmo 3:7. Salmo 3:7. Dice la palabra desde el verso 6, no temeré, desde el verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren, ¿qué cosa? Sitio. Yo les hablaba acerca de eso ayer, ¿se acuerdan un poquito? Eso lo vamos a profundizar después. Que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame. ¿Qué más dice? Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Entonces este es un texto, un salmo de guerra. Entonces, cuando yo estoy orando y el Espíritu trae eso, yo llego y Padre, en tu nombre, Señor, todo sitio del enemigo es destruido. Ya les explicaba un poquito qué es el sitio, ¿verdad? Aunque eso está en la cartilla, lo vamos a profundizar después, pero es algo con lo que nosotros muchas veces estamos luchando. Amén. Ese ventilador me hace pasar las hojas. Sigamos, miremos otro ejemplo. Dice Salmo 5, 11 y 12. Dice la palabra, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Yo con ese salmo estoy declarando
protección. Señor, tú me rodeas, cubres, me guardas de toda obra del enemigo. Vuelvo y le repito, la guerra espiritual se hace con pura palabra, con pura palabra. Entre mayor, yo especialmente me encantan los salmos. Para la guerra espiritual, vea, los salmos son los precisos. Miremos otro ejemplo. Dice el Salmo 6, 9 y 10. Salmo 6, 9 y 10. Oído, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Cada vez que, a lo menos personalmente, yo estoy orando, siempre oro con esas palabras: que el enemigo sea avergonzado, que el enemigo sea turbado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todos los que se levantan en contra de mí, todos los que se levantan en contra de tu iglesia, Padre, yo los declaro avergonzados, turbados en el nombre de Jesús. No tienen poder. ¿Ve? Entonces, la oración es bíblica. ¿Ve? Porque Dios aquí, cuando la palabra habla, ya en este contexto, en el contexto inicial se referían a enemigos de carne y hueso. Pero en este momento el enfoque ya no es contra carne y sangre, es algo espiritual. Amén. Sigamos mirando algunos ejemplos más que la palabra está llena de ellos. Dice la palabra del Señor, Salmo capítulo 7, el verso número 6. Mire este tan interesante. Dice la palabra: levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. La palabra angustiador, cuando usted la profundiza, es literalmente lo que hace un demonio sobre una persona. Es tal cual, hermano. Es la función de los demonios, hacer, hermano, estragos. Miremos otro ejemplo y continuamos. Yo le recomiendo que lea los salmos y comience a subrayarlos, aquellos donde usted mira que hay promesas de protección o hay promesas de que Dios va a defender, de que Dios va a guardar. Dice, mire por ejemplo el Salmo 17:13. Dice la palabra, aunque en el 8 y 9 también hay una promesa tremenda. Dice el 8 y 9: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y el verso 13 dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Ve. Cuando usted comienza a leer estos salmos, usted puede entender perfectamente que son salmos de guerra. Especialmente este me gusta y con este continuamos con la enseñanza. Salmo 18, escuche, dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 4. Me rodearon, ¿qué dice? Ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Oído lo que le voy a explicar. Mire el verso 4 y el 5. Me rodearon, ¿qué dice? Torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos. Cuando yo les hablaba ayer un poquito
acerca de la brujería, eso es muy similar a lo que hacen con una persona o con una iglesia. Dentro de la brujería, ellos usan mucho cintas rojas, amarillas y cintas negras. Entonces, cuando quieren que una persona se muera, sencillamente lo que hacen es colocar una imagen de la muerte, una foto de la persona y con una cinta negra la amarran. Posteriormente le hacen su rezo, seguramente muchas veces salpican sangre de animal. Posteriormente al cementerio, cavar hueco y en un tarro, pa. Y ahí le hacen novenario para que le llegue la muerte. La persona que no entiende dice, no, eso ahí no pasa nada, ¿sí o no? Pero cuando uno es el ser espiritual y comienza Dios a revelar, hermano, uno comienza a reprender rápidamente, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Y es que aquí hay un dilema, y aquí en esto quiero explicarle algo. La palabra de Dios nos da a nosotros poder y autoridad para destruir toda obra del diablo. Amén. Pero ¿en qué momento entra en vigor esa promesa? En el momento en que yo oro. Porque también hay esta otra parte donde dice, no, hermano, pero es que nosotros la brujería eso no nos toca. Claro, no nos toca en el momento en que oramos. En el momento en que nos levantamos en actitud de pelea y de guerra, hermano, eso se destruye ahí mismo. Vean, la demora de que usted ore y eso se destruye. Pero mientras usted no ore y no destruya eso, eso está ahí. No sé si me hago entender. Vuelvo y le repito. Por ejemplo, la palabra dice, porque contra el pueblo de Israel no hay brujería ni hay agüero que valga, dice. Eso es clarísimo. Pero ¿en qué momento esa promesa entra en vigor? Cuando usted empuña esa palabra y ora con esa palabra. Allí esa palabra cobra vida, se vuelve un rema, como lo decimos nosotros, una revelación, y toda obra del diablo es destruida. Así de sencillo. Amén. Mire la historia, le voy a comentar la historia de un amigo mío muy cercano, pastor. Hermano, le vino un ataque durísimo, fuerte. Un hombre muy próspero, muy bendecido, hermano, y de repente comenzó todo para atrás. De ser un hombre tan próspero, hermano, a entrar en una crisis financiera. Como lo que le pasó a Job, de un momento a otro, hermano, perdió todo. Después de tener casa, de tener sus posesiones, su patrimonio, su plática ahorrada en el banco. Porque él, aparte de eso, de ser hombre, pastor, es abogado. Y aparte de ser abogado, también él construía casas, las vendía y le iba muy bien. Hermano, y de un momento a otro, todo se fue para el piso, hermano. Todo. ¿Sí? Desde la perspectiva tradicional, no, pues es una prueba. Y pues sí, fue una prueba muy dura. Pero cuando comenzamos a meternos en oración con él, yo comencé a orar. Le digo, bueno, Padre, ¿qué es lo que pasa con este siervo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Revélanos. Y a él le gusta mucho también todo lo que es la liberación y todo lo que es la guerra espiritual. Él es apasionado, ¿sí? Y nos comenzamos a meter en oración. Y en medio de la oración el Señor nos trajo a revelación de una mujer que se había obsesionado con él, con el pastor. Y era una mujer de la iglesia. ¿Cómo la ve? De la iglesia. De aquellas personas que a veces uno como que no. Dice, ¿qué? ¿En serio? Pues sí. Y esta mujer se obsesionó con él. Pero esa mujer iba a la iglesia solo por verlo, pero nunca se comprometió con Dios. Y a esa mujer le gustaba el tabaco. Y le gustaba ir a todos los antros de brujería y de, ay, hermano. Para resumirle la historia, hermano, nos comenzamos a meter en oración, porque Dios la reveló claritico, hermano.
y todo lo que había estado haciendo para que él tuviera problemas con su esposa, para que le fuera mal en el ministerio, para que le fuera mal en la economía, con decirle que este hombre estaba, hermano, como yo digo, digno de lástima, hermano, y no se sabía qué era que pasaba. Los que lo veían, no, una prueba del ministerio, pero a mí me llamó la atención porque sentía que algo no me cuadraba. Decía, pero yo sé que el ministerio a veces tiene sus momentos difíciles, pero a ese punto no me cuadraba. Y el espíritu, como uno le redarguye y le da como una sensación. Ay, hermano, dije, metámonos en oración y en ayuno y comencemos a meterle duro. Ay, hermano, y como el Señor reveló, la demora fue en que comenzamos a reprender y comenzaron a abrirse todas las puertas otra vez. Y después de que este varón, hermano, estaba pero llevado, Dios comenzó a levantarlo y a restituirlo. Mira, hay algo bien interesante en todo lo que tiene que ver con guerra espiritual y liberación, porque a la hora de la verdad está todo conectado. Porque uno libera desde una persona a liberar un barrio, a liberar un pueblo, a liberar una ciudad, a liberar un país. Así funciona, es lo mismo, desde lo pequeño a lo macro, ¿ve? Pero los principios son los mismos. Entonces, hermano, nos comenzamos a meter en oración y a meter en oración y a buscar del Señor y a reprender. Y dice la palabra que uno de los beneficios de la liberación, escuche esto, uno de los beneficios de la liberación es la restitución. La restitución es que todo lo que el enemigo me haya quitado, todo, hermano, tiene que volver multiplicar. Ni siquiera que te devuelve lo mismo, no. Te tiene que devolver lo mismo, como diríamos nosotros, más los intereses. Es un principio bíblico. Usted lo encuentra a lo largo de todas las escrituras. Pero todo eso se lo declara en el momento de la oración y de la liberación. Cada vez que he tenido la oportunidad de orar y de clamar, hermano, y de hacer guerra espiritual, siempre que al final de terminar, oh Señor, Padre, restitución. Restituye, Señor, todo lo que el diablo le quiso quitar, robar, Padre, en el nombre de Jesús, viene, porque esa es una bendición para la iglesia y para los hijos de Dios. Es un principio establecido. Usted lo encuentra en muchos, digamos, fragmentos de la historia. Usted lo mira con Mefiboset, usted lo mira con Job, usted lo mira en Joel, usted lo mira con aquella mujer que fue la mujer a la que Eliseo le profetizó un hijo. Ella tuvo que irse en un tiempo de hambruna y cuando ella vuelve hay también restitución, porque le dice al rey, esta es la mujer por la que se oró y por la que Dios le concedió un hijo. Dice, restáurenle toda su tierra y todo lo que la tierra produjo durante todos estos años que ella no estuvo. Eso es restitución. ¿Ve? Es un principio bíblico. Entonces, cada vez que usted, hermano, se encuentra que el enemigo tocó un área de su vida, usted tiene que reprenderlo. Y después de que usted lo reprenda, usted tiene que declarar, porque es un principio, no es algo que yo le digo por decirlo, no, es bíblico, es un principio. Es una bendición para el pueblo de Dios. Padre, declaramos ahora que viene la restitución. Todo lo que el diablo quiso quitarme, robarme, Padre, ahora regresa, pero regresa multiplicado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vuelvo y le repito, eso es la guerra espiritual. Mire que estamos apenas entrando acá en lo que es la historia y aquí nos emocionamos un poco y hablamos de todo un poco y ay, Señor, y hay mucho todavía por qué estudiar. Entonces, volviendo al punto del que les estábamos hablando, en este momento, ahora una media horita antes de terminar, vamos a levantarnos en oración. Porque mire que todas las cosas que ustedes me dijeron cuando les dije que miraron ahí, que les llamó la atención, todo eso a través de la oración hay que destruir. Toda influencia española de catolicismo, todo decreto que salió de la Iglesia Católica. Como nosotros ahora somos emisarios del reino de Dios, somos empoderados. Usted no se alcanza a imaginar el poder y la autoridad que Dios le ha dado. Nosotros lo desconocemos. Quiero hablarle un poquito acerca de eso. Acompáñeme a la palabra, a Efesios.
Vaya rápidamente. Dice la palabra del Señor algo que a mí me encanta. Este libro de Efesios es el manual por excelencia para entender muchos principios que son claves. Miremos lo siguiente. Dice desde el verso 20, Efesios 1:20 dice, ese ventilador me corre la hoja. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, escuche esto, sentándole ¿dónde? En lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, escuche esto, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Diga conmigo, una autoridad delegada. Dice la palabra que a nuestro Señor Jesucristo se someten principados, potestades, gobernadores del siglo anterior, de este siglo. Pero ahora ese poder y esa autoridad le fue delegada a la iglesia. ¿Cuántos de aquí son la iglesia de Cristo? Como que no los vi convencidos. ¿Cuántos dicen soy la iglesia de Cristo? Si usted es la iglesia de Jesucristo, sobre usted reposa un poder y reposa una autoridad, hermano. Eso no es sobre algunos pocos. No, solo el pastor Oscar. No, toda la iglesia recibió ese poder y esa autoridad para someter. Diga conmigo, someter. Ahora, un poco más acá adelante, en el mismo libro, dice la palabra, verso 5, Efesios 2:5. Dice la palabra, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6. Aquí está la que me gusta. Verso 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que aunque usted esté aquí humanamente, en el espíritu usted está en un lugar de gobierno. La Biblia le llama a ese un lugar celestial. Diga conmigo, un lugar de gobierno. La Biblia me habla de dos lugares donde la iglesia puede estar: en un lugar de gobierno o en un lugar de cautividad. ¿Qué es la cautividad? Y aquí abro un pequeño paréntesis. Yo no sé si ustedes hayan profundizado esa parte de la cautividad espiritual. Ese es un tema bien complejo, le cuento. ¿Qué es la cautividad? Miremos un momento la palabra. Vamos a Isaías. Cuando hablamos de cautividad, vamos a hablar de prisiones, de lugares que traen opresión al pueblo de Dios, que no lo dejan avanzar en su autoridad. Vamos, si ya usted está en Isaías, deme un segundito, yo me ubico. Isaías capítulo 48. Isaías 49 del 8 en adelante. Dice así: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. 9, oído, para que digas,
a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, oiga, y en todas las alturas. Eso es de lo que le estoy hablando. Una persona puede estar presa, bajo cautividad, o puede estar en lugares altos, como lo dice en Efesios, en lugares celestiales. Depende de tu condición espiritual, es donde tú estás. Dice, bueno, yo siento como que no me siento como con autoridad, siento como que no pasa nada en mi vida. Entonces lo más seguro es que estás cautivo, porque una persona que entiende el lugar que tiene, el lugar celestial, sobre él reposa autoridad, tiene tranquilidad y confianza absoluta de que todo lo que ora y declara en el nombre de Jesús, algo sucede, algo pasa. Entonces tiene claridad de que ya no está bajo cautividad, está en un lugar celestial. Humanamente usted está aquí, pero en el espíritu, vuelvo y lo digo, usted tiene una posición espiritual. Y desde esa posición espiritual es que usted y yo oramos, clamamos, reprendemos y declaramos que el reino de Dios se establece. Amén. Le voy a dar otro ejemplo. Este sí yo creo que lo hemos leído todos, ¿verdad? Acompáñeme a Isaías capítulo 61. Yo creo que este lo hemos leído todos en algún momento. Verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, oído, libertad a los y a los presos. ¿Ve? Ese es de lo que yo le hablo, eso se llama cautividad. Salmo 107. Vaya rápidamente conmigo allí. Mire que en este salmo habla un poquito más, diría yo un poquito más fuerte acerca de todo esto. Verso 10 en adelante. Algunos, ¿dónde moraban? ¿Y qué más? Aprisionados. Quédese ahí un momento y mire lo que dice la Escritura. Y está hablando acerca de la condición del pueblo de Israel, porque de eso está hablando en el contexto del pueblo de Israel. Y ahí no está hablando de gente que está muerta, porque una cosa es cuando una persona se muere, ya no hay nada que hacer. Pero otra cosa es cuando una persona está viva, pero está cautiva. No es lo mismo, ¿me recuerdas tu nombre? Carolina. No es lo mismo que Carolina, Dios la guarde, que muera y Dios la guarde y vaya a un lugar allá. Ya no hay nada que hacer. Si el que murió, murió, y a donde fue. Allá no hay nada que hacer. Imagínense nosotros como el animero sacando almas del purgatorio, ¿no? Dios nos... ¿Qué tal, no? Invocando muertos, es una práctica condenable. Ahora, aquí habla de personas vivas, pero que ¿dónde están morando? En tinieblas. ¿Y cómo están? Usted imagínese a una persona que sea parte de la iglesia y esté bajo esta condición. ¿Cómo será su vida? Verso 11. ¿Por cuánto? Aleluya, ¿ve? Ahí está la razón por lo que muchos están en ese estado. Diga conmigo, rebelión. La rebelión tiene algunos sinónimos: orgullo, altivez, vanagloria, arrogancia, prepotencia, todo lo que desprende de Satanás. Exacto. 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Terrible. 13. Luego, ay, qué tremendo, que clamaron a Jehová en su angustia. Los 14. Los sacó, oiga, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió
sus prisiones. 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Eso es cautividad. Muchos en la iglesia de Cristo pueden estar cautivos. No están en un lugar celestial de gobierno, están cautivos. Porque recuerde que dice la palabra que el Señor los sacó. Está hablando de gente viva. Porque uno perfectamente puede decir que eso se refiere a una persona que ya está en el infierno. Pero no, habla de gente que está viva, pero que está cautiva. La cautividad se asemeja a una cárcel, como lo acabamos de leer en el anterior capítulo. Es como una cárcel. Yo en una ocasión le decía a la iglesia, para muchos creen que están en libertad, pero la libertad que ellos creen que es libertad es como cuando a un preso le dicen salga al patio de la cárcel. Dios me daba esa ilustración. Entonces la persona dice, pero es que yo por ratos, pastor, me siento como que estoy libre, pero devuelvo y a lo mismo otra vez. Digo, no, es que usted nunca ha sido libre. Usted la libertad que pensaba que tenía es como cuando a un preso lo dejan salir al patio, pero sigue en la cárcel. ¿Ve? Entonces yo le decía, no, lo que hay que salir es de sacar, hay que salir de sacar. ¿Cómo se sale? Lo que dijo hoy la palabra, luego que clamaron a Jehová en su angustia. Cuando usted clama a Jehová en la angustia, que dice, Señor, perdóname, me arrepiento, Padre, hice las cosas mal, fui rebelde, fui desobediente, no guardé tu palabra, me desvié de tus caminos, Señor, por tu misericordia, no quiero más estar en un estado de cautividad, porque estar en un estado de cautividad, como lo muestra la palabra, es estar en un lugar oprimido. No disfruta una libertad plena, siente constantemente esa opresión. Siente constantemente que la muerte lo persigue. Porque ahí habla de eso, ¿verdad? De la muerte, de tinieblas. Pero el Señor quiere que usted esté en las alturas, en pastos verdes, como lo decía en Isaías. Amén. Mire lo que dice la palabra acá en Colosenses. Dice algo que a mí me encanta. Dice Colosenses 1 del 13 en adelante. Y con esto cerramos y vamos a entrar en un tiempo de oración. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oído, ¿y qué hizo? ¿A dónde es ese? En los lugares de los que habla Efesios. ¿Ve? Entonces una persona que estaba aquí cautiva, el Señor lo traslada y lo lleva ¿a dónde? Al reino de Jesús. Son lugares celestiales de gobierno. Entonces la iglesia puede estar bajo cautividad, morando en tinieblas, bajo cárcel, en opresión, en hierro, afligido, o estar en un estado de plenitud espiritual. Yo no sé dónde quiera estar usted, pero yo, en el reino de su amado Hijo, hermano, en lugar celestial, en un lugar de gobierno y autoridad. Porque solo cuando usted está en ese lugar, usted puede entender la autoridad que tiene. Yo le digo a usted, una persona que está en la cárcel, ¿qué autoridad puede tener? Todo se le quita. No tiene nada, derecho a nada. Pero cuando una persona está en libertad, hermano, la cosa es muy diferente. Amén. Entonces, en esta parte de la que estuvimos hablando, aunque tocamos de todo un poco, mañana adentramos en la primera parte ya. Aunque hemos venido hablando de todo un poco, ¿verdad? Pero hoy en esta parte que estuvimos hablando, haciendo como un breve repaso, estuvimos hablando de la historia de Copacabana, qué significa, de dónde viene el nombre, hacia qué entidad está consagrada esta tierra. Entonces, con todo eso que hemos estado leyendo, vamos a orar. Vamos a levantarnos porque pues esto es aprendiendo y practicando. Pastora tiene aquí su shofar y vamos a entrar en un tiempo de oración y como el Señor le dirige a soplar eso, hermano, ahí. Mejor dicho, que se estremezca el reino de las tinieblas en el nombre de Jesús. Dice la palabra que si usted está en un lugar de autoridad, si usted está en un lugar celestial, hermano, no hay de qué temer.
Ahora bien, si usted siente que esa palabra de cautividad le tocó el corazón, tranquilo que también vamos a orar por eso. Si usted dice, no, pastor, yo la verdad siento que estoy como cautivo, me siento oprimido, siento como que no disfruto de una libertad plena, vamos a orar para que Dios te saque de esa cárcel, de ese cautiverio, y puedas disfrutar de la libertad y de la autoridad que Cristo da a su iglesia. Amén. Colóquese de pie, mi hermano, amada mía del piano, sierva del Altísimo. Como ayer. Quiero que comience a disponer su corazón. Pastor, hágase acá, entre en el Espíritu. Ubrabateiste y akanamasteye. Ubrebeste y kianamasteye.